Estimados estudiantes de la asignatura de Administración General, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra séptima semana de clases. En esta clase, previo al examen, le vamos a impartir lineamientos de cómo estar preparados para ese importante evento que es el examen. El examen cubre hasta la clase que vamos a impartir hoy. En esta clase vamos a trabajar sobre el tema controles administrativos en la unidad número 2. El objetivo para esta sesión consiste en explicar la naturaleza e importancia del control, así como describir los 3 pasos en el proceso de control. Y estamos trabajando sobre el resultado de aprendizaje que ya lo habíamos definido antes, puesto que seguimos en la unidad número 2 es elabora planes organizacionales estableciendo criterios técnicos de diagnósticos situacionales para facilitar la eficiente toma de decisiones. Como anticipé, vamos a trabajar sobre el tema controles administrativos. Revisaremos 4 subtemas. El primero es el control como proceso, luego veremos los controles del desempeño de las organizaciones y sus empleados, para llegar al subtema número 3, donde veremos herramientas para medir el desempeño organizacional y finalizaremos nuestra sesión analizando el tema contemporáneo respecto al control. ¿Por qué esta clase? Para conocer e implementar controles. Recordemos que el control es una función de la administración y es la última que se aplica en este ejercicio administrativo que venimos estudiando desde que empezó nuestro semestre. Sin más, revisemos qué es un control. El control no es otra cosa que un proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. Es decir, nosotros cuando hacemos la planificación, que es lo primero que se hace en las funciones, se define qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y allí también se dejan definidos ciertos estándares de calidad o estándares contra que se desea comparar el desempeño real. Sí. Ya luego en esta clase veremos un ejemplo desde la definición hasta el estándar este que se define para ver el proceso de control. Como anticipé, el control es un proceso que implica 3 pasos. Este proceso, en su primer paso, consiste en medición del desempeño real. ¿Qué quiere decir eso? Ver, tabular o en algún mecanismo sistematizado, definir cuál es el desempeño real. Es decir, qué es lo que yo he hecho en un periodo de tiempo. ¿Sí? Luego, vamos al paso número 2, ¿qué es la comparación de ese desempeño real con un estándar? Aquí regresémonos a la primera fase, ¿sí?, de la primera función de la administración, que es la planificación. Y hago el ejercicio con algo muy apegado a donde me tocó participar para que usted tenga un punto de análisis y de comparación y como guía al momento de que usted tenga que hacer este ejercicio. Nosotros, alrededor del año 2018, uno de los criterios en el tema de docencia, en el ámbito de la docencia, una función de la educación superior como se la concibe también, planteamos incursionar en las carreras de modalidad en línea. Así es, sería implementar programas de grado en modalidad en línea. Ese era un objetivo, implementar carreras de grado en modalidad en línea o modalidad virtual, que también se usa. Ese era el objetivo, implementar. Luego, como estándar, en ese momento, cuando se hizo la planificación, se estableció, dice, el estándar era encontrar o implementar al menos 3 programas de modalidad en línea en grado. Ahí está.
Entonces, cuando nosotros nos toca ahora, ya estamos por cumplir los 5 años de ese ejercicio de planeación estratégica, eh, nos toca medición del desempeño real. Entonces veremos carreras o programas de grado implementados en modalidad virtual. A mí me tocó y llegamos a tener la aprobación después de casi un año de trabajo y tenemos 10 programas en modalidad en línea. Entonces, ese es el real, 10 carreras en modalidad en línea. Vamos al paso número 2, dice comparación del desempeño real con el estándar. El estándar que definimos fueron 3 y lo real fueron 2. Entonces, acá se cumplió el objetivo planificado. Las metas y los objetivos deben ser organizacionales, es decir, para toda la empresa. Pueden ser divisionales, es decir, para la división solamente de determinada división, ustedes cumplen esto. O departamentales o individuales. En el caso nuestro, les acabo de montar un escenario en la función de docencia, que era esto, ¿no? Luego, en el paso número 3, ¿qué es lo que debe hacer usted? Implementar acciones gerenciales. Esas acciones gerenciales, ¿qué son? Para corregir, ¿sí? Para corregir, porque no siempre se alcanzan los objetivos. Entonces, en el momento que se comparen, a ver, este desvío del objetivo estándar establecido es manejable, ¿a qué causas se debe? Y entonces se toman acciones correctivas de reformular el objetivo, de plantear. Ya vamos a ver acá las decisiones, que justo es lo que vamos a analizar acá. Pero de manera macro, este es el proceso de control, ¿sí? Primero, la medición del desempeño real, y esto se hace por todos los objetivos que se plantearon y todo el desempeño real que se mide en cada uno de los lineamientos que se plantearon en la planificación. Cada planteamiento se hizo con un estándar para luego medirlo, porque todos los objetivos deben ser medibles, porque si no, ¿cómo sabemos si ya lo hicimos o no? Luego se compara, en el paso número 2, el desempeño real con el estándar que se definió en el momento de la planificación, para finalmente tomar acciones gerenciales que pueden ser correctivas o de reformular objetivos. Las decisiones gerenciales del proceso de control que anticipé las veríamos son las siguientes, ¿no? Entonces revisemos el punto de partida. Cuando usted hace la planeación estratégica, define objetivos, define estrategias. Ya definimos que estrategia es el cómo alcanzar esos objetivos, son los planes de acción. Y a la vez que se definieron esos planes de acción, se dejaron establecidos estándares para medir esos objetivos. Es decir, un estándar medible, algo cuantificado. Entonces, a partir de allí, ya cuando va el proceso de control tiene su periodo, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser semestral, puede ser trimestral. Entonces viene y se hace lo que ya anticipé. Aquí estamos haciendo un zoom de esos 3 pasos que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, medición del desempeño real, es decir, ¿qué es lo que se alcanzó a hacer? ¿Sí? De ese objetivo. Y luego vamos al paso número 2, que ya habíamos revisado esto, y que era comparación del desempeño real con el estándar. Por aquí, cuando definimos los objetivos, se definió ese estándar. Entonces se compara. Se querían hacer 5, se hicieron 3, se compara. Real 3, planificado 5, pues ya se comparó. Y entonces, acto seguido, empiezan las decisiones. Dice, el estándar se cumple. Para el caso hipotético que estoy citando, no se cumple porque se planificaron 5 y se dice, se alcanzaron 3. Dice, no. Entonces venimos por acá. Dice, la variación es aceptable. Entonces hay que definir qué es aceptable. Una desviación del 10, 15%, 20% es aceptable. Más allá ya no es aceptable. Eso también se define cuando se están planteando los objetivos y el estándar. Entonces digamos acá,
eso ya no es. Si queríamos hacer 5, ya hemos hecho 3, te faltaron 2. Eso, esa variación no es aceptable. Entonces vengo para acá. Entonces yo vengo y hago la siguiente pregunta. Luego, ¿el estándar es aceptable? Entonces digo, a ver, este estándar estuvo bien planteado cuando dijimos que íbamos a hacer 5. Mira que faltaron 2, que es un porcentaje alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es que no es así en esa revisión del estándar, porque el estándar fue demasiado exigente, entonces hay que hacer una revisión del estándar y se vuelve a hacer la comparación otra vez y vuelve el flujo completo. En el hipotético caso de que nosotros empezáramos ahora, se querían 5 y se ejecutaron las 5. Entonces venimos acá, medición de desempeño real, 5. Comparación con el estándar, se plantearon 5, se ejecutaron 5, perfecto. El estándar se cumple, la decisión, no hay que hacer nada, estamos bien. Y se sigue el proceso para seguir midiendo en otro periodo de tiempo. Si digamos, vamos por el caso contrario, se planificaron 5, pero se hicieron 4. Entonces yo vengo, medición del desempeño real, 5. En comparación con el desempeño del estándar, 4. Planificada 5. ¿El estándar se cumple? No. ¿La variación es aceptable? Digamos que ya no hiciste 1, está considerado dentro del campo aceptable. Sí, no se hace nada. Si nos vamos, aunque pudiéramos considerar que tenemos otro ejercicio donde para un determinado objetivo se planteaban 10, ¿sí? Se planteaban 10 y se hicieron 8. Yo digo, medición del desempeño real, 8. Comparación con el estándar, 10. Faltaron 2. Eso me implica más o menos el 80%. Digamos que el estándar no se cumple. La variación es aceptable. Depende allí el criterio. Y diría, sí, si se cumple, no hace nada. El 80%. Seguimos en la misma dinámica para que nos quede clara la idea del flujo de decisiones que se toman en el proceso de control. Entonces yo digo, tengo que hacer 10 y sencillamente se alcanzaron ahora 6. Entonces yo vengo y digo, se ejecutaron, medición de error real, 6. Comparación con el desempeño real, 6 versus 10. Hey, nos hicieron 4. Hemos fallado en el 40%. ¿El estándar se cumple? No. ¿La variación es aceptable? No es muy aceptable esa variación. ¿Ya? Y luego digo, la variación no es aceptable. Entonces digo, ¿el estándar es aceptable? Yo digo, sí, el estándar es aceptable, está bien definido. Sí se podían alcanzar esas 10. Entonces yo vengo, sí. Entonces entramos en lo que debería ser la mayoría de las condiciones. Digo, se identifican las causas de la variación y se corrige el desempeño. Se toman las decisiones gerenciales para hacer. Entonces este es el flujo de decisiones que deben tomar ustedes en algún momento dado que les toque gerenciar, cuando al proceso de control se refiere. El control del desempeño de las organizaciones y de sus empleados nos lleva a que definamos qué es el desempeño. Es el resultado final de una actividad. Ese es el desempeño. ¿Sí? Yo también acá tengo una evaluación de desempeño de ustedes al finalizar el semestre. Nos va a dar unas calificaciones por allí, que es la parte más compleja del ejercicio docente. A mí no me gusta mucho hacer ese proceso de evaluación. Sí, en el momento de la clase que estamos haciendo, una retroalimentación directa, a ver si está siendo aceptado el tema, pero ya después los exámenes, pero es parte de, hay que hacer la evaluación de ese desempeño y nos tocará evaluarlos ustedes la próxima semana. ¿Ok? Entonces, eso es el desempeño, el resultado final de una actividad. El desempeño organizacional no es otra cosa que la suma de los resultados de todas las actividades laborales de la organización, o sea, de todo el conjunto de acciones laborales que se ejecutan dentro de la organización. Eso es el desempeño organizacional. La medición
del desempeño organizacional está enfocada en dos aspectos que ya los habíamos citado antes, al inicio con el tema de la eficacia y la eficiencia. Entonces, la productividad. La productividad no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que una determinada institución u organización sí produce, dividido por el número de insumos necesarios para generar ese nivel de producción. Entonces, eso es la productividad. ¿Sí? Entonces me va a dar una razón, un porcentaje, entonces, para ver qué tan productivo soy. La eficacia organizacional no es otra cosa que una medida de cuán apropiados son los objetivos organizacionales y de qué también están cumpliéndose estos objetivos. Esa es la eficacia organizacional. Ya hablando del control del desempeño de los empleados, eso que también se planteó en esta sesión, tenemos aquí algunos temas. Y ojo que, independiente del tipo de organización y del tamaño, usted también va a tener que eh, trabajar con eso. Los primeros son asociados a la asistencia del personal, muy complejo esto, el comportamiento en el trabajo del empleado, la deshonestidad de los empleados y actividades que pueden desarrollar ellos fuera del trabajo. La asistencia, a ver, usted tiene muchos empleados que trabajan, que llegan tarde. De pronto que hay abuso en los permisos por enfermedad, por alguna situación asombrosa. Los permisos de enfermedad tienen una justificación, por favor, eh, a menos que tenga una enfermedad compleja, pero no es rutinario de que una persona siempre esté con temas de permisos por enfermedad. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Ahora esto está sistematizado, hay formas de ir identificando esto. Comportamientos en el trabajo, hay insubordinación, gente que no obedece a sus superiores, incumplimiento en el uso de dispositivos de seguridad. Yo conozco hasta accidentes de trabajo por no utilizar los controles de seguridad respectivos, y si no los cumplen, los accidentes son asociados a la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de esto. O también hay casos que me ha tocado ver en algunas situaciones, consumo de alcohol o algún tipo de droga dentro de la empresa, ¿no? Dentro de su plaza laboral. Y la deshonestidad, entonces a veces suelen, principalmente asociado con tecnología, robo de los programas fuente, robo de una base de datos, eh, o, o mentir a los superiores por alguna situación, o falsificación de información cuando usted pidió un empleo o algunos otros documentos dentro de la organización. Todo asociado con una mentira o una deshonestidad. Hay que tener controles respectivos y aquí usted tiene las líneas de por donde puede abordar esta situación. Ahora, fuera de la organización hay actividades delictivas también. Ahora, miren ustedes, hemos visto por las noticias que se suponía quienes tenían que custodiarnos han sido vinculados a bandas delictivas. Imagínense cómo estamos. O participación de un empleado en huelgas con paralizaciones que ya van más allá de un simple reclamo o protesta. O sencillamente a veces un funcionario trabaja con la empresa competidora, entonces hay fuga de información. Las organizaciones, principalmente privadas, que trabajan con el tema intelectual, suelen cuidarse mucho de esto. Y los contratos contemplan cualquier tipo de acciones que no pueden hacer ellos sin la autorización expresa de la empresa a la cual trabajan. Herramientas para el medir el desempeño organizacional es lo que estamos revisando. Y dentro de esto, importantísimo, definir los tipos de controles. Ya vimos que era un control, pero ahora hay que ver los tipos. Entonces, dependiendo, si usted concibe a la organización como un sistema, y en un sistema usted recibe insumos, hace un proceso y genera resultados. En el tema de la organización considerada como un sistema, los controles también van asociados a estos momentos de la organización.
Controles en los insumos se llaman controles preventivos. Durante el proceso de fabricación o de construcción de algo que hace la organización, estamos hablando de un control concurrente. Y ya cuando hablamos de los productos y servicios entregados, estamos hablando del resultado, esos son controles de retroalimentación. ¿Qué es lo que hace un control preventivo? Es algo asociado a lo que yo ya mencioné en algún momento cuando se hace un análisis de riesgo. Tiene cierta relación. En un control preventivo con acciones de mitigación. Entonces, se anticipa los problemas. Pone alguna situación, algún procedimiento, algún mecanismo de que evite que eso sea un problema, se presenten estos inconvenientes. Ya luego, cuando usted esté en el proceso de construcción, de fabricación, de producción mismo, el control concurrente, ¿qué es lo que hace? Corrige los problemas tan pronto como se presenta. Si usted está construyendo algo y ve, lo mide, que no cumple o no está la dosificación adecuada, o para evitar esos problemas, se ponen mecanismos de medición de los insumos de manera correcta para que se mezclen, por decir algo, algún proceso productivo de este tipo. Entonces ya ese es un control concurrente, para que el proceso como tal se cumpla de manera satisfactoria. Recordemos que uno de los principios de la calidad es que la calidad está asociada a los procesos. Usted tiene procesos de calidad, por consecuencia, los servicios o los productos van a ser de calidad. En el resultado, ya es cuando usted tiene el producto o servicio terminado y viene a corregir con un control de retroalimentación, que lo que hace es eso, corregir los problemas después de que ocurran. Entonces acá están los momentos. Que cuánto es más costoso un control ya en su aplicación, cuando es un control de retroalimentación. Cuando es preventivo, cuesta menos. Y cuando es concurrente, un poco mayor. Pero no tanto como es un control eh, al final sobre el resultado. Dentro de las herramientas para medir el desempeño organizacional, uno de los controles importantísimos que lo utilizan los gerentes y los financieros, principalmente son esos, los controles financieros. Hay una gama amplia de indicadores, como por ejemplo este que tenemos acá, el de la liquidez. Para esto, por cierto, hay que tener un conocimiento claro de la parte financiera y contable. Tener claramente definido qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, porque con una combinación de estos grupos de cuentas y estos totales de grupos de cuentas, se pueden establecer razones financieras que me permiten a mí ir haciendo esto, medir el desempeño organizacional. Y acá tenemos algunas, por ejemplo, aquí para probar la capacidad de la organización para cumplir sus obligaciones de corto plazo, ahí tenemos, que es la de liquidez. Y hay dos, la de proporción actual y la de prueba del ácido. Y allí usted tiene las fórmulas respectivas. La del apalancamiento, que dice, entre más alta es la proporción, más apalancada está la organización, que es la capacidad de poder pagar de sus deudas versus los activos totales. Y así usted tiene otros, como por ejemplo de la actividad, la de rotación de inventario, donde está la rotación de inventario, la rotación de activos totales, y ya de rentabilidad, usted tiene, por ejemplo, el margen de utilidades sobre las ventas o el retorno sobre la inversión. Son una serie de indicadores financieros que lo que permiten es eso, medir el desempeño de la organización. Seguimos dentro de las herramientas para medir el desempeño organizacional y allí viene algo que está muy asociado a nuestra promoción, a nuestra titulación. ¿Qué es eso? Los controles de información. Son sistemas de administración de información. Entonces, es a través del uso de los sistemas computarizados que se pueden implementar los controles. Entonces, es un sistema utilizado para dotar al cuerpo gerencial de información que necesita para ver si es que lo que se está dando es normal o está fuera de lo normal, pero todo de manera sistematizada y ya de esta forma, a través de alertas, poder tomar las decisiones adecuadas. Y eso nos lleva a una de las herramientas más utilizadas y más recomendadas, que es el cuadro de mando integral. Es una herramienta que es sistematizada. Usted puede construir una herramienta de este tipo, para ello debe tener una sólida base de datos
y debe tener conocimiento de data warehouse e incluso de analítica de datos para poder construir una herramienta como es el cuadro de mando integral, que es una herramienta para evaluar el desempeño de toda la organización, y si usted quiere puede ser hasta departamental, y lo que busca es supervisar y controlar el desempeño de los objetivos planteados versus las estrategias en su cumplimiento. Este cuadro de mando integral también uno lo puede encontrar en la literatura como Balance Scorecard. No es otra cosa que el análisis de 4 perspectivas que se supone ya han sido identificadas para evaluar el desempeño de la organización como tal. La primera perspectiva es la parte financiera, que no es otra cosa que cómo nos vemos ante los accionistas, es decir, los dueños, cómo se ven en la parte financiera. La otra es la perspectiva de cliente, es la visión de cómo nos ven los clientes a nosotros. Allá hay una serie de indicadores que se pueden construir, se deben construir por cada perspectiva, se crean esos indicadores con sus respectivas métricas o estándares hasta donde se precisaba alcanzar, y la variación sobre esos estándares viene a darnos una semaforización que pudiera ser rojo, amarillo, verde, donde los que están en verde no tengo que hacer nada porque van bien. Los amarillos ya son una alerta que algo posiblemente se va a convertir en un problema, y yo debo cada mes o cada trimestre que yo hago la corrida de esta herramienta ver y actuar de manera anticipada. Y las que están en rojo, bueno, ya hay que tomar una decisión al respecto para mejorar esa situación. Otra perspectiva es la perspectiva de interna del negocio, conoce como todos los procesos internos. Entonces, ¿en qué deben ser mejores de acuerdo a lo que están produciendo? Y hay una serie de indicadores que me permiten evaluar eso, la perspectiva interna. Y por último es la perspectiva de innovación y aprendizaje. Allí que lo que queremos evaluar es que podemos continuar mejorando o creando valor a nuestros productos o servicios. Entonces, en esa medida, en estas 4 perspectivas, se crean indicadores que son alimentados desde los diferentes sistemas que utilizan en la organización, y llega un periodo de tiempo de cortar y monitorear este cuadro de mando integral o balance scorecard, y según los resultados que se planteen en cada una de las perspectivas y en cada uno de los indicadores que estas perspectivas agrupan, tomar alguna decisión. Y esto se suele ubicar en un computador casi como un panel de un avión o de un carro donde ven todos los indicadores tipo velocímetro, estos están bien, estos están mal, y dar clics respectivos y poder tomar acciones gerenciales adecuadas. Usted pudiera hacer mucho dinero trabajando en la implementación de este tipo de herramientas, que por cierto hay de uso libre y también hay de pago, y de base siempre van a tener es un sistema informático y una sólida base de datos para poder extraer los datos y así procesar estos informes tan complejos. Dentro de las mismas herramientas del desempeño organizacional tenemos la de benchmarking. Benchmarking de las mejores prácticas, se dice, pero realmente el benchmarking no es otra cosa que una búsqueda de las mejores prácticas entre los competidores, es decir, quienes hacen lo mismo que usted en el sector, o también algunos que no necesariamente son competidores y tienen cierta relación, entonces ver qué acciones toman ellos, y eso adoptarlo como un modelo para mejorar un desempeño o llevar mi organización a un desempeño superior. El benchmark no es otra cosa que el nivel de excelencia utilizado como estándar. Dice, yo quiero que para este objetivo sea 10. Viene, consigue 9, bueno, hay una ligera variación. Y así es. Ese es el benchmark. Ver para cada proceso de la organización y establecer el estándar. Ese estándar que se define al momento de la planificación. Ese es el benchmark. Para finalizar, ¿qué es lo que en la actualidad los gerentes deben considerar cuando de controles se refiere? Lo primero, los problemas laborales, el tema de la privacidad, el robo de contenidos por parte de los empleados y la violencia que se puede dar en temas de acoso laboral, incluso esos temas hay que controlarlos. Entonces, ¿a través de qué? Usted puede implementar políticas para controlar este tipo de acciones inapropiadas y asegurarse de que el trabajo sea realizado de la forma eficaz y eficiente como está planificado. Por otro lado, un tema muy vigente de moda es las interacciones con los clientes. Acá influye en la percepción que tienen los clientes respecto del valor del servicio
tanto y cuanto sean bien tratados los clientes por los empleados. Entonces acá es de internarse en el desempeño de cada uno de los empleados para estar atentos de su desempeño y desarrollar relaciones que beneficien el trato y la relación entre empleados y sus clientes. Y por último, el tema de la gobernabilidad corporativa, que es un sistema utilizado para dirigir la corporación. Si ese sistema de gestión que se utiliza es el adecuado, y entonces por acá los intereses de los dueños, de los accionistas, son los que van a estar protegidos a través de un buen proceso de gestión, de administración en cada una de las empresas. Entonces, de esa sería la forma de medir este tema de la gobernabilidad, que también se ve y se maneja y se percibe hacia los accionistas, gerentes. Y bien, eso es lo que está planificado para esta séptima sesión y última previa al examen. Por favor, revisar los compendios, revisar el material subido al entorno virtual de aprendizaje, revisar los videos que en su momento han sido sugeridos para aprovechar de mejor manera cada uno de los conceptos y alcanzar el resultado de aprendizaje planteado en cada una de las unidades. Muy buenas noches.